Star Wars. Aprendiz de Jedi. Volumen 1. El resurgir de la fuerza. Por Dave Wolverton. Capítulo 13. Qui-Gon corrió hacia el puente, descendiendo por los pasillos principales. Obi-Wan, Sidremba y Cladha le seguían corriendo a toda velocidad. Por toda la nave, los arconas gemían aterrorizados, lanzando ese extraño siseo que emitían los de su especie. Se escondían en sus habitaciones y las cerraban con llave. A través de las aberturas que había debajo del suelo, Qui-Gon podía oír el rechinar de los generadores al montar los escudos deflectores de la nave. Mientras tanto, el ruido provocado por el impacto de los disparos de las pistolas láser continuaba resonando. El maestro Jedi creyó saber lo que pasaba. A veces, los piratas minaban las rutas de las naves. Cuando alguna chocaba contra una mina, se perdía la hipervelocidad y la nave podía ser enviada fuera del hiperespacio. Después, los piratas empezaban a disparar para destrozar las armas y los motores tan rápidamente que los viajeros desprevenidos rara vez tenían tiempo de reaccionar. Luego, los piratas mandaban a miembros de su tripulación para saquear todo lo que pudieran de sus víctimas. Un transportador de mineros como la Monument no llevaba mucho que mereciese ser robado, pero los piratas no lo sabían. Al menos hasta que hubieran volado la nave en pedazos y empezaran a rebuscar entre los escombros. El suelo retumbó, como consecuencia del impacto de otro disparo. Cuando la nave volcó hacia un lado, Qui-Gon rodó hacia una esquina. Frente a él había una ventana a través de la cual se podían ver 5 naves de guerra togorianas, todas con la forma de un ave de presa roja. 2 de ellas pasaron zumbando cerca de la ventana. Desde las naves de guerra surgieron disparos láser de color verde dirigidos contra la Monument. El metal chirrió a modo de protesta. Los pasillos se llenaron de un humo espeso. Las armas de la Monument quedaron en silencio. Ahora, Qui-Gon podía ver por qué las torretas de los cañones láser habían sido voladas. Trozos de escombros ardiendo lucían como estrellas brillantes justo en el sitio en el que estaban antes las torretas. La Monument flotaba ahora a la deriva en el espacio. Aunque habían sonado las alarmas de incendio, nadie en el puente de mando daba órdenes. Ahora, un crucero togoriano se dirigía a gran velocidad hacia la nave. Qui-Gon permanecía de pie, mirando impotente al crucero que se aproximaba. Había momentos en los que deseaba no estar solo, no haber perdido a su último Padawan, Thanatos. «Obi-Wan», llamó Qui-Gon. Aunque no tenía una confianza total en el chico, no tenía otra alternativa. Necesitaban algún plan, y todos debían trabajar juntos si querían sobrevivir. «Los piratas se están preparando para el abordaje», dijo secamente. «Intentaré detenerlos. Vete al puente de mando y comprueba que la tripulación está viva. Si no es así, quiero que pilotees la nave fuera de esta zona». Qui-Gon miró fija y seriamente al chico. Sabía que pedía mucho de él. Como estudiante Jedi, Obi-Wan habría conducido algunas naves en pruebas de simulación y, probablemente, como casi todos los demás alumnos, también habría llevado algunos coches nube de doble vaina alrededor de Coruscant. Pero nunca había dirigido una nave como esa, y en medio de una batalla. «Puedo luchar a tu lado», protestó Obi-Wan.
Qui-Gon se volvió y cogió al chico por los hombros. Escúchame, tienes que obedecerme esta vez. Confía en mis decisiones. Yo puedo contener a los piratas, pero moriremos todos si la nave continúa a la deriva por el espacio. No te preocupes por el rumbo que pongas, simplemente vuela a algún sitio. Una vez que los piratas nos aborden, sus compañeros no dispararán por miedo a matar a sus líderes. Ahora vete, pilota la nave. Obi-Wan afirmó con la cabeza. Qui-Gon podía ver la inseguridad que reflejaba la mirada del muchacho. Qui-Gon tampoco estaba demasiado seguro de que Obi-Wan pudiera hacerse cargo de la nave, ni de que él solo pudiera contener a los piratas. Obi-Wan afirmó con la cabeza. No te defraudaré. Qui-Gon miró cómo Obi-Wan corría hacia el puente seguido por Citremba. De repente, el chico parecía tan joven. Durante un segundo, Qui-Gon estuvo tentado de irse detrás de él y dejar a los piratas para los Whippets y los Harkonas, pero los mineros no les durarían un asalto a los togorianos. Tenía que confiar en Obi-Wan. Qui-Gon oyó el rugido lejano de los pequeños láser. Solo podía significar una cosa: los piratas ya estaban a bordo. Los Harkonas habían elegido esconderse para evitar la lucha, pero los mineros de Off-World estaban combatiendo. Por supuesto, los piratas iban a mandar algo más que una simple patrulla de abordaje. Qui-Gon decidió dejar que los mineros de Off-World se defendieran solos y bajó corriendo por un pasillo lateral hacia el muelle. Cladja corría detrás de él. Doblaron una esquina. Un enorme pirata togoriano, con los ojos relampagueando como ascuas verdes sobre la piel oscura de su cara, se interponía en su camino. El togoriano alargó sus enormes garras para apartar a Qui-Gon de su camino, pero Qui-Gon era un maestro Jedi. La fuerza ya le había puesto sobre aviso. Se retorció debajo de los brazos del pirata, anticipándose a su movimiento, y cogió el sable láser que llevaba colgado del cinturón. El filo surgió limpiamente y cortó al togoriano a la altura de las rodillas. El ser rugió de dolor. Detrás del pirata caído, más togorianos doblaban la esquina y corrían hacia ellos. Cladja, cegada por el terror, cogió su arma y abrió fuego. Un togoriano gritó al ser alcanzado, enseñando sus colmillos y la sangre de sus heridas. Todos los togorianos respondieron abriendo fuego con sus armas. Qui-Gon esquivó 2 rayos láser y luego usó su sable para rechazar otros 3 más. Cladja bajó la frecuencia de sus disparos, gritando de rabia. Era una buena guerrera, pero luchaban en una proporción de 1 contra 20. Qui-Gon rezó para que ella no perdiera la vida. La puerta del puente de mando estaba sellada y ardía. Obi-Wan pudo sentir el calor que irradiaba cuando intentó abrirla. Había fuego del otro lado. El joven ignoró el dolor y trató de meter los dedos en una grieta para empujar y así abrir la puerta. «Es inútil», dijo Citremba. «Es una puerta contra incendios. Se cierra si hay fuego en el puente». Obi-Wan se echó hacia atrás. El puente debía haber recibido un impacto directo de la nave togoriana, pero la descarga de un potente cañón láser o de un torpedo de protones
habría hecho algo más que causar un incendio. Probablemente habría abierto un agujero en el casco. Sería peligroso abrir la puerta. Puede que solo hubiera fuego, pero podría ser peor si el aire había escapado del puente. Se acordó de la mirada de Qui-Gon cuando el maestro Jedi le pidió ayuda. No podía decepcionarle esta vez. Con cuidado, Obi-Wan intentó calmarse para poder usar la fuerza. Podía adivinar el mecanismo de apertura y moverlo solo le costaría un pequeño esfuerzo. Pero, después, ¿qué? Si lo abría, podía ser arrastrado hacia el espacio, o el humo tóxico podría extenderse por el pasillo, asfixiándoles, o el fuego podría aumentar. No tenía elección. Concentró su atención y la puerta comenzó a deslizarse. Inmediatamente, un fuerte viento golpeó la espalda de Obi-Wan y el joven aprendiz se quedó sin respiración. El aire del interior de la nave pasó hacia alrededor y lo succionó hacia el vacío del espacio. Obi-Wan se agarró al marco de la puerta para evitar ser lanzado al exterior. Era todo lo que podía hacer para resistir. Detrás de él, Citremba consiguió agarrarse a un panel de control. Estaba claro que el puente de mando había sido alcanzado. El aire se escapaba a través de un pequeño y redondo agujero encima de las pantallas de la nave. ¡Tengo que cerrar esa abertura!, gritó Obi-Wan a Citremba. Pero antes de que Obi-Wan pudiera siquiera moverse, Citremba se tiró al suelo y se arrastró de agarradera en agarradera. Lo único que podía hacer Obi-Wan era permanecer colgado del cerco de la puerta y observarle. No podía ayudar a Citremba, ni tampoco este a él. El Arcona agarró una brújula esférica, un objeto redondo de metal que reemplazaba al ordenador principal de navegación cuando estaba roto o dañado. Luchando contra el viento que pasaba silbando junto a él, Citremba se dirigió a duras penas hacia el casco y dejó la brújula cerca del agujero. El vacío lo succionó y la corriente de aire cesó de inmediato. ¡Buen trabajo!, gritó Obi-Wan mientras corría hacia la consola del piloto. El capitán y su copiloto, que permanecían sujetos a sus asientos por el cinturón, se habían desmayado debido a la falta de aire. Un minuto más y se hubieran asfixiado. De momento, seguían inconscientes. En la habitación hacía mucho calor. Los disparos habían atravesado la terminal de navegación y los restos de metal se amontonaban por cualquier sitio. Pero como había tan poco aire en la estancia, el fuego se había apagado. Obi-Wan desató al capitán y lo tumbó en el suelo. Después miró el panel de control. Tenía muchas luces y botones. Se quedó quieto un momento, sin saber qué hacer, y alzó la mirada hacia la pantalla. Varias naves guerreras togorianas volaban alrededor de la Mono Moon. Un pesado crucero estelar que había sido transformado en una nave armada se acercaba cada vez más. Sus escudos deflectores debían estar bajados para poder mantener esa distancia. Una luz roja parpadeaba constantemente en la consola de Obi-Wan. Aturdido, el joven se dio cuenta de que los lanzatorpedos de protones delanteros estaban cargados y preparados para disparar. Era el equipo de defensa estándar para las naves de transporte que viajaban en esa región. El ordenador de objetivos no funcionaba, pero él apuntó a la nave sin su ayuda.
corazón palpitaba. Tenía miedo de lo que estaba haciendo. Esperaba que Qui-Gon tuviera razón y que los piratas no se volvieran a abrir fuego con sus hombres adentro, porque si lo hacían, utilizarían toda su artillería pesada. ¿Qué vas a hacer, Obi-Wan?, preguntó Citremba, agarrándose a la consola del puente. Mandar un mensaje a los togorianos, contestó Obi-Wan seriamente. Todavía no estamos muertos. Se inclinó sobre la consola y lanzó los torpedos de protones. Los disparos de pistolas láser iluminaban los pasillos llenos de humo de la Monument y cegaban a Qui-Gon, que los esquivaba y rechazaba las ráfagas. Los togorianos muertos cubrían los pasillos que dejaban atrás, y los vivos obstruían los que tenían adelante. Sus rugidos resonaban a través de las paredes. Durante un momento, el maestro Jedi quedó atrapado detrás de los cadáveres y deseó tener algún refuerzo. Pero los de Off-World estaban luchando en otro frente. ¿Dónde están tus arconas?, le gritó a Clatka. ¡Nos podrían ayudar! ¡Los arconas no luchan!, gritó Clatka hacia atrás, a la vez que disparaba a un togoriano. Probablemente están encerrados en sus habitaciones. ¿Y qué hay de los hombres de Yemba?, preguntó Qui-Gon. Quizá tú podrías hablar con ellos para que nos ayudasen. No vendrían, dijo Clatka tristemente. Me temo que tendremos que luchar tú y yo solos, Qui-Gon. Un capitán pirata togoriano se abalanzó pasillo abajo, rompiendo la cortina de humo. Era enorme, casi el doble de alto que un humano. Su armadura negra tenía las señales y los golpes de 1000 batallas. Llevaba una calavera humana sujeta por una cadena que colgaba de su cuello. Su piel era tan oscura como la noche y sus ojos verdes relucían con crueldad. Llevaba una enorme hacha vibratoria en una mano y un escudo en la otra, y tenía las orejas puntiagudas, planas, echadas hacia atrás y pegadas a la cabeza. Avanzaba hacia Qui-Gon. «Llegó la hora de tu muerte, Jedi», rugió el pirata togoriano. «Ya he cazado antes algunos de tu especie, y esta noche roeré tus huesos». De repente, Qui-Gon se dio cuenta de que los piratas que estaban detrás de su capitán se retiraban hacia el agujero. Por allí no había ninguna salida, excepto si encontraban otro túnel de acceso. Los piratas posiblemente estaban intentando rodearle. «No dudo que hayas matado antes», dijo Qui-Gon suavemente, «pero no roerás ningún hueso esta noche». El maestro Jedi saltó hacia el pirata togoriano. El pirata rugió y balanceó su hacha. Un destello cegador, tan brillante como una llamarada solar, iluminó el espacio cuando los torpedos de protones alcanzaron la nave togoriana. Obi-Wan se protegió los ojos de la intensa luz y Citremba gritó. La mitad de la nave se desintegró, arrojando con fuerza sus restos al espacio. Una segunda detonación siguió a la primera y el arsenal de la nave explotó. Varios trozos de metal cayeron sobre la Monument y una enorme sección de la nave destruida impactó sobre otra togoriana. Obi-Wan no podía esperar la respuesta de los piratas y mientras reaccionaban, apretó un botón para cargar más torpedos.
Con la consola de navegación estropeada, solo se podía pilotear manualmente. Obi-Wan agarró los mandos de control y tiró de ellos hacia atrás con fuerza. Oyó el sonido chirriante del metal desgarrándose. ¿Habría roto los motores? Rápidamente consultó las terminales y miró la fuente del sonido. Al disparar, Obi-Wan se había deshecho de los 2 cruceros togorianos acoplados en la Monument y, al mismo tiempo, había destruido el cierre que sellaba las compuertas que daban a los muelles. El aire del interior de la nave empezaba a salir al espacio. Qui-Gon se había dirigido a detener el abordaje de los piratas. Obi-Wan apretó los dientes, rogando fervientemente para que lo único lanzado al espacio junto a los restos fueran los piratas y no nuestro Jedi. Delante de él, una nave de guerra togoriana abrió fuego. El capitán pirata se acercaba y el suelo retumbaba bajo los pies de Qui-Gon. El enorme togoriano pesaba 4 veces más que un humano. Incluso en circunstancias normales, Qui-Gon no hubiera podido hacer otra cosa para rechazar el ataque del pirata. Trató de equilibrarse a la vez que paraba los golpes del monstruo. El pirata casi cayó, pero se recuperó a tiempo de levantar su hacha vibratoria. El golpe del filo alcanzó de pleno al hombro derecho de Qui-Gon y lo arrojó al suelo. El caballero Jedi lanzó un grito ahogado provocado por el dolor. Su hombro le quemaba como si estuviese ardiendo. Intentó levantar el brazo, pero fue inútil. Detrás del pirata, Qui-Gon oyó el sonido del metal rompiéndose. El cierre que sellaba las compuertas estaba desprendiéndose. El viento aullaba por los pasillos a medida que el aire de la nave se escapaba de ella. Qui-Gon vio cómo gotas de su propia sangre salían despedidas como la lluvia en una tormenta. Los trozos de metal llegaban silbando por el aire del pasillo, junto con las armas y los cascos de los togorianos muertos, y volaban hacia el enorme pirata, que levantó su escudo para rechazar el ataque. Qui-Gon dejó que el viento le empujara y se deslizó por el pasillo hacia el vacío del espacio, en dirección al capitán pirata. Si tenía que morir, se llevaría al monstruo con él. Los potentes disparos de los cañones láser desgarraban el casco de la Monument. Una nave de guerra togoriana apuntaba al puente de mando, pero sus repentinos movimientos indicaban que los disparos habían alcanzado la parte de atrás de la corbeta. Obi-Wan, que no quería pensar en quién había podido morir durante el ataque, volvió a los disparos. La siguiente lluvia de proyectiles procedente de la nave de guerra erró el blanco y no alcanzó el objetivo. Obi-Wan apuntó sus torpedos de protones en una milésima de segundo y los lanzó hacia el centro de la nave enemiga. Mientras era succionado hacia el vacío del espacio, Qui-Gon se pasó el sable láser a la mano izquierda y dirigió un golpe hacia los pies del capitán pirata. El togoriano se enganchó en una agarradera y, dando un gran salto, evitó la estocada y aterrizó con sus botas justo encima del brazo izquierdo de Qui-Gon. Luchando contra el dolor, Qui-Gon trató de levantar su sable láser, pero el enorme togoriano le tenía sujeto. El maestro Jedi se retorcía desesperadamente, pero no podía escapar. Con su brazo izquierdo atrapado y el derecho gravemente herido, Qui-Gon poco podía hacer para luchar contra el monstruo.
El capitán pirata rugió triunfal como un loco, y el viento, que corría por los pasillos igual que un tornado, pareció rugir con él. Qui-Gon apenas podía respirar. De repente, la cabeza del pirata desapareció. El enorme togoriano fue lanzado velozmente hacia el espacio, arrastrado por la furia del viento. Qui-Gon miró al otro lado del pasillo. Gladja estaba agachada en el suelo, sujetándose desesperadamente con una mano al picaporte de una puerta cerrada y agarrando con la otra su pesada arma. En el fragor de la batalla, el pirata togoriano se había olvidado por completo de la mujer. Al final del pasillo había una puerta interior que debía haberse cerrado automáticamente con la presión del aire, pero, por los daños que presentaba la nave, no era de extrañar que el mecanismo de cierre no hubiese funcionado. Qui-Gon estaba sangrando abundantemente y apenas podía respirar. Aunque estaba débil, hizo un esfuerzo supremo y, ayudado por la fuerza, alcanzó un trozo de metal para llegar a los controles de la puerta y lograr que éste se cerrara. Cuando el viento dejó de silbar a través de la nave, todo quedó en un silencio sepulcral. Qui-Gon solo podía oír los latidos de su propio corazón y a Gladja jadeando para conseguir aire. La nave de guerra togoriana explotó con un estallido de luz. Citremba trabajaba en la consola de comunicaciones, enviando mensajes de socorro. Una nave de la República Galáctica podía tardar días en responder, o quizás segundos. Era imposible determinar el volumen de tráfico en las rutas estelares. De repente, las naves de guerra togorianas se alejaron. 2 de ellas habían sido destruidas, y el crucero y una segunda barcaza de abordaje habían sido arrancados del casco de la Monument. Podían verse piratas muertos, flotando en el espacio. Ni el último de los piratas lanzados al hiperespacio podía imaginar que habían sido derrotados por un niño de 12 años. Obi-Wan pilotaba la Monument entre las relucientes estrellas. Las sirenas de alarma sonaban por todas partes. Los monitores mostraban la descompresión del aire por una docena de agujeros. «Es como si la nave estuviera desintegrándose», dijo Obi-Wan a Citremba. Este afirmó con su cabeza triangular, mostrando preocupación. «Tenemos que aterrizar, Obi-Wan». «¿Aterrizar? ¿Dónde?», preguntó Obi-Wan, que miraba a su alrededor y lo único que veía era el espacio vacío. Citremba se inclinó sobre el ordenador de navegación. «No funciona», dijo. «Lo sé», contestó Obi-Wan. «Por eso estoy piloteando manualmente. ¿Dónde está la tripulación? ¿Por qué no viene nadie a ayudarnos?» «Probablemente estén curando a los heridos, o ellos mismos estén heridos». Citremba miró a lo lejos a través de la pantalla. «Espera, allí». Obi-Wan solo pudo entrever el planeta que tenía delante. Era una esfera azul de color del agua, sobre la que destacaba el blanco de las nubes. «¿Cómo sabemos si podemos respirar el aire?», preguntó Obi-Wan. «La atmósfera podría estar envenenada o ser un planeta hostil». «Tiene que ser mejor que respirar en el vacío», sugirió Citremba. Los ojos de la Arcona se encontraron con los de Obi-Wan. La enorme nave retumbó y otro monitor de alarma dejó de funcionar, lo que significaba que la presión del aire estaba disminuyendo. «Creo que no tenemos elección», dijo Citremba suavemente.
Grelf y sus hombres corrieron por los pasillos hacia la sección arcona de la nave. Los mineros Hots de Yemba habían luchado bien contra los piratas en su lado, pero docenas de corpulentos Hots y Whippets habían muerto. Era una buena oportunidad para que también hubieran muerto numerosos arconas. Grelf esperaba obtener un gran botín de sus víctimas, pero cuando llegaron a las puertas del lado arcona, descubrieron que no habían luchado. En vez de eso, habían dejado que su mascota Jedi les protegiera. Grelf miró detrás de una esquina y vio a su odiada Clatja ayudando a Qui-Gon a levantarse del suelo. El Jedi tenía una profunda herida en el brazo derecho y el izquierdo estaba hinchado y magullado. El Hot sonrió y, para que nadie le viera, escondió su cabeza tras el recodo del pasillo. Después susurró a los Whippets que tenía a sus espaldas: id a decirle a Yemba que los arconas son todos unos cobardes, que no se han atrevido a salir de sus habitaciones para luchar, y que su precioso Jedi está vivo de milagro. Es un buen momento para dar el golpe. Obi-Wan sobrevoló la superficie de un mundo acuático y pasó de la luz del día a la oscuridad, a una noche iluminada por 5 lunas brillantes que colgaban en el cielo como piedras multicolores. Debajo de él, enormes criaturas volaban en grandes bandadas. Parecían plateadas debido a la luz de las lunas, con cuerpos largos en formas de proyectil y alas poderosas. Tenían el aspecto de alguna especie extraña de pez volador, cuyas alas hubieran evolucionado hasta hacerse de un tamaño destacable. Las criaturas abrían sus alas, medio dormidas, cuando volaban mecidas por el viento. Algunos de ellos miraban hacia la nave con curiosidad. Sin soltar los controles manuales y con la nave acelerando y haciendo ruidos al moverse, Obi-Wan solo veía océano por todas partes. Al fin pudo entrever en el horizonte una isla rocosa con olas rompiendo en su costa. Obi-Wan dirigió la nave hacia las rocas, agarrando fuertemente los controles, y gruñó por el esfuerzo que le supuso intentar frenar la caída de la corbeta. Fin del capítulo 13.